Hola chicos, mi nombre es Misailin Coronel y bienvenido al mágico mundo de las palabras. El día de hoy, nuestro tema será vinculado al texto, ¿sí? El tema se llama la estructura interna del texto. Antes de ver qué cosa es la estructura interna, veremos o recordaremos qué cosa es un texto. Un texto es una composición o conjunto de enunciados que componen un documento escrito. Para pasar a ver la estructura del texto, la estructura interna del texto, veremos primero qué cosa es el tema. El tema es el mensaje que el autor desea que el lector entienda cuando termina de leer. ¿Sí? El lector es aquella persona que está leyendo el texto. ¿Cómo reconocemos el tema del texto? Nos tenemos que realizar la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? Una vez que respondamos de qué trata el texto, podremos reconocer nuestro tema. 2. Subtemas. Los subtemas son los temas más específicos. Los subtemas son las ideas que sustentan un tema principal, ¿sí? Normalmente o por lo general hay varios subtemas dentro de un tema o dentro de un texto. 3. El título. El título es la consecuencia del tema, es la idea que engloba todo el texto y normalmente pues se utiliza para poder dar finalidad de presentación con precisión al tema y a la idea principal. Se presenta precedida de un artículo y especifica un asunto dándole nombre. ¿Cómo reconocemos el tema y el subtema? Lo primero que hay que reconocer o hacer para buscar el tema es realizar una lectura rápida. Luego, cuando finalicemos, nos preguntaremos de qué trata el texto y luego la respuesta al interrogante es el tema de nuestro texto. Ahora, ¿cómo reconocemos el subtema? Primero, volvemos a dar una lectura rápida. Luego, cuando finalizamos, preguntamos de qué trata el párrafo, es decir, de qué trata esa parte. Y luego la respuesta es el subtema. Vemos el punto 4, idea principal. La idea principal es la enseñanza fundamental sobre un tema. También es aquella que expresa en su esencia lo que el autor quiere transmitirnos. Por lo general, es la afirmación que abarca todo lo que dice nuestro texto. Si es que nosotros eliminamos esa idea, el párrafo queda incompleto, es decir, ya no se entiende. Dentro de nuestras ideas podemos encontrar las que son explícitas y las que son implícitas. Las explícitas son las ideas que el autor transmite de una forma directa y clara en un mensaje oral o escrito, mientras que las implícitas son las ideas que el autor no comunica de forma directa, sino que el lector tiene que ayudar al autor a que se pueda entender. El lector lo que tiene que hacer es leer entre líneas y captar la información. Ahora vemos qué cosas son las ideas principales. Las ideas principales expresan los detalles del tema o la idea principal. Esas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal, ¿sí? Su objetivo es destacar las ideas principales o esenciales de un texto. Tenemos dentro de la estructura interna también las implicaciones. Son las relaciones que se establecen entre las ideas. Por ejemplo, tenemos causa-efecto, problema-solución. Un ejemplo de causa-efecto lo vemos aquí por medio de imágenes. Por ejemplo, ¿no? El arco iris salió porque llovió mucho. Recordemos que la causa es la razón por lo que sucedió algo y el efecto es el resultado o lo que pasó. Vemos otro ejemplo. El premio de la justicia es vivir en armonía, ¿sí? Ese es el problema, el premio de la justicia, y la solución es vivir en armonía. 6. Dentro de nuestro texto o dentro de la estructura de nuestro texto tenemos las suposiciones.
Las suposiciones son las ideas que no están presentes de forma literal, pero que se pueden deducir, ¿sí? Ya que hemos terminado con nuestra estructura interna del texto, podemos conocer un poco de la organización textual. Tenemos nuestras partes, el inicio, el nudo o desarrollo y nuestro desenlace o final. En el inicio es donde se comienza la historia. Aquí se muestran los personajes, el espacio, la época y lo que se quiere decir. En nuestro nudo surge todo el conflicto o surge toda la problemática de nuestro tema. Y el final o desenlace en donde se busca la solución al nudo o al desarrollo y también se finaliza con la conclusión. Aquí tenemos un ejemplo de cómo formular o hacer un texto, ¿sí? Para poder tener conocimiento de los tipos de texto, podemos también conocerlos por medio de la idea principal, ¿sí? Cuando ubiquemos la idea principal, podremos conocer el nombre de los tipos de texto, de acuerdo a la ubicación de la idea principal. Tenemos primero los textos analizantes. Los textos analizantes son aquellos cuya idea principal se encuentra en la parte inicial, ¿sí? Entonces recordemos, en el primer párrafo se va a encontrar la idea principal y los demás van a ser ideas secundarias. Segundo tipo, las sintetizantes. En estas, la idea principal se encuentra en la parte final, es decir, son los textos que se inician exponiendo ideas particulares o secundarias y luego se resumen a manera de conclusión el texto, ¿sí? Primero tenemos las ideas secundarias y al final la idea principal. 3. Los encuadrados. Los encuadrados también se llaman analizante sintetizante y son los que se encuentran en la parte inicial del texto y en la parte final. Estas de aquí primero se van a desarrollar o se van a formular las ideas principales en la parte inicial del texto y luego vamos a desarrollarlas a lo largo de la lectura. Y luego recalcaremos nuevamente la idea principal mediante una conclusión. 4. Sintetizante analizante. Aquí podremos encontrar nuestra idea principal en el medio. Son textos que primero señalan un conjunto de ideas secundarias, las mismas que se resumen en una idea principal, ¿sí? Y por último tenemos las paralelos o las paralelas. Para este caso, las ideas se exponen sin que haya necesidad de coordinarlas entre sí. Todos tienen un mismo nivel de importancia. De tal modo, la idea principal se debe deducir a partir de las ideas que se han vertido en el texto, ¿sí? Tenemos que deducir para poder conocer a los textos paralelos. Muchas gracias, chicos. Espero que esta clase les sirva de ayuda y nos vemos en nuestra próxima clase.